Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de lenguaje SQL. Hoy vamos a aprender qué es básicamente el lenguaje SQL. Ya como sabemos pues lo que vamos a trabajar, que es las bases de datos relacionales, vamos a conocer un poco de los conceptos de lo que es el lenguaje SQL. Entonces, primero pues mencionar que es un estándar, ¿sí? Es un estándar establecido para lo que es la administración de bases de datos relacionales. Listo, entonces el lenguaje de SQL pues es un lenguaje de programación, ¿sí? Es un lenguaje pues de dominio, es decir, que sirve para algo específico y pues de sus siglas pues básicamente es lenguaje estructurado de consulta, del inglés Structuring Query Language. Es un lenguaje diseñado para la administración y recuperación de información de los sistemas gestores de base de datos relacionales. Por tal motivo, pues este lenguaje implementa todos los principios de las bases de datos relacionales y, como les decía, es un lenguaje de programación de dominio, pues porque está especializado directamente en eso, en administración de bases de datos. Otro tema importante es que dentro del lenguaje SQL encontramos tres elementos fundamentales que son bastante importantes para el lenguaje. El primero es el lenguaje de definición de datos, el DDL, el cual nos dará la capacidad de manipular la estructura de una base de datos. Nos va a permitir crear tablas o crear cualquier tipo de objetos, crear los campos de las tablas, definir los tipos, modificar esos datos, esos objetos. Entonces nos va a permitir hacer ese proceso el lenguaje DDL, el de definición de datos, El lenguaje de manipulación de datos, que es el DML, es el que nos va a permitir generar consultas para agregar o extraer información de nuestra base de datos. Básicamente es el que nos va a permitir la manipulación de la información en la base de datos. El otro lenguaje que tenemos es el de control de datos, el DSL, el cual, pues como su nombre lo indica, es el que nos va a dar la capacidad de poder gestionar los permisos sobre la información. Es decir, es el que va a decir pues qué usuario va a poder acceder a qué tipo de información. Otro punto importante a tener en cuenta, pues como estamos hablando de un lenguaje de programación, es básicamente también que hay algunos operadores. En este caso, pues los primeros que les voy a explicar son los operadores lógicos. En este caso, el lenguaje SQL tiene tres operadores lógicos básicos, que es el AND, que es el operador y, ¿sí? Como cualquier otro lenguaje de programación. Es el que compara, por ejemplo, dos condiciones y nos devuelve verdaderos si solo si ambas son ciertas. ¿Sí? Si las dos condiciones son ciertas, pues el i me va a devolver un valor verdadero. El otro operador es el operador OR, que es el operador lógico O, y esta, pues al evaluar dos condiciones, me va a devolver verdadero si alguna de las dos condiciones se cumplen. ¿Sí? Si alguna de las dos condiciones se cumple, me devuelve verdadero. Por contrario, pues si no se cumple ninguna de las dos, pues me devuelve falso. Y el último operador que tenemos es el NOT. Esta básicamente es la negación, es decir, que si la condición me devuelve verdad, lo que hace el NOT es negarme esa condición. También tenemos los operadores de comparación, que es el menor, el mayor, el diferente, el menor que, el mayor que. Estos pues aplican igual como en cualquier otro lenguaje de programación, hacen como la misma función. También tenemos el between, que pues normalmente se lo utiliza para comparación de rangos de fechas, por ejemplo, como una fecha esté entre un rango, entonces para eso se lo puede utilizar. El operador también like, el cual normalmente se lo utiliza para buscar patrones de cadenas y buscar coincidencias en esas cadenas. Estos normalmente pues se los utiliza sobre un campo específico. Otro que es el in, normalmente este se lo utiliza para hacer filtros en base a una lista o un array de datos. También tenemos los operadores aritméticos, que es normalmente pues la suma, el más, la resta con el menos, la multiplicación con el asterisco, la división con el slash y el módulo, que es el símbolo del porcentaje. Adicionalmente, el lenguaje SQL tiene lo que son las funciones de agregado. Estas funciones de agregado se utilizan dentro de las cláusulas select en un grupo de registros y lo que hacen estas funciones de agregado es devolver un único valor. Es decir, en nuestra tabla, cuando hacemos un select
y me devuelve la consulta normalmente 1000 registros, por ejemplo. Cuando nosotros añadimos alguna de estas funciones de agregado, él lo que me va a hacer es devolver un único registro en base pues a cuál función utilicemos. Por ejemplo, la función ABG, que calcula el promedio de los valores de un campo determinado. Es decir, si nosotros hay un valor de un precio, por ejemplo, y le decimos con la función de agregado ABG que utilizamos esa función contra ese campo, él nos va a calcular el promedio de todos esos campos, de toda esa selección que estamos haciendo, y así pues nos devuelve un único valor. El count funciona muy similar, en lugar de devolvernos pues el promedio, nos va a devolver la cantidad de registros que se encontraron. Tenemos otra función de agregado que es sum, que básicamente, como su nombre lo indica, suma todos esos campos. Si pongo el campo precio, pues va a sumar todos los precios de toda esa selección que hagamos y nos devuelve el resultado. La función de agregado max nos va a devolver el valor más alto de un campo específico. Si por ejemplo tenemos el campo precio, la función max va a buscar cuál es el precio más alto y ese es el valor que nos va a retornar esta función. El min, por el contrario de max, me devuelve el valor más bajo.